voy a echarme un sorbito. Qué cosas, ¿no? Se va a poner color de hormiga. La gente querrá disfrutar estas noticias con algo, marca de lo que sea, que creas que pueda ser un buen ansiolítico para atravesar estos momentos, llámame. Tú has visto obviamente de 4444, ¿no lo has visto? Chingüetas. 4444. Entonces sale que llamen ya. Buenos e informados días. Hoy es lunes 20 de julio. Bienvenidos a Semanalmente. Hoy sí me pregunto como por qué una marca de palomitas o de algo de comida, café, lo que sea, no ha patrocinado este programa. ¿Por qué? Vamos a empezar con todo. Con algo que a mí en lo particular ya, o sea, lejos de que sea un chisme como esténse al tanto, porque obviamente es un chismazo y tienen que estar mega al pendiente de él. Sí digo, si yo ahorita tendría algo para decirles, vayan y sírvanse esto para escuchar cómo vamos a arrancar este programa, lo haría. Pero ¿qué creen? Aún nadie me patrocina. Entonces, nada más me queda decirles que se pongan cómodos para estar incómodos. Si están ustedes degustando de algún alimento, disfrútenlo. En donde sea que te encuentres este video, espero lo haga con bien. Te agradezco que estés aquí conmigo una semana más y he de decirte que vamos a arrancar este programa con un tema que les pido escuchen con atención, porque no tengo pruebas, pero tampoco dudas para decir que es muy probable que sea un parteaguas y que nos está diciendo un montón de cosas. Previo a comenzar, es importante que si no estás al tanto de lo que ha pasado, ejemplo, la filtración del New York Times, que hay gobernadores y gobernadoras de Morena colaborando con el gobierno de Estados Unidos, te vayas al programa de hace 2 semanas y lo revises porque es un contexto importantísimo. Sin más, se viene bueno. El caso de Marina del Pilar ya dejó de ser la historia de una gobernadora a la que Estados Unidos, le canceló la visa. Con cada nueva filtración, la conversación se mueve hacia un terreno mucho más delicado. ¿A qué le tiene miedo la gobernadora? ¿Con quién creía estar hablando? ¿Y hasta dónde estaba dispuesta a colaborar para salvarse? Vamos al hecho. El periodista Héctor de Mauleón difundió una nueva grabación de Marina del Pilar y a diferencia de otros escándalos donde el personaje señalado simplemente dice «yo no fui, fue TT», casi que «ay, distorsionaron mi voz». Bueno, aquí Marina del Pilar ya reconoció que sí es ella y que la conversación pasó. Su defensa es que ella hiperjuraba que era una plática privada que le sacaron de contexto y que las personas con las que habló nunca demostraron representar oficialmente a ninguna autoridad estadounidense. Eso es importante y también preocupante, pero también lo es escuchar lo que ella misma pregunta y ofrece durante la plática. En el audio que filtran, uno de sus interlocutores le explica que aparentemente todavía existe una oportunidad para reunirse con una procuradora que estaría revisando posibles cargos. Marina responde de inmediato si le quieren levantar cargos y después pregunta que si la quieren llevar de extradición al gabacho. Más adelante intenta entender qué información estarían buscando. O sea, ella literalmente les pregunta que si no le pueden decir como de qué quieren que les hable. Así como, ¿y qué temas les interesan? ¿Qué declaración están buscando? Después remata diciendo que está dispuesta a hablar de todo lo que ella puede saber. Incluso menciona que podría compartir aquello que hubiera escuchado durante las mesas de seguridad. Y ahí es donde el caso se vuelve mucho más difícil de explicar como un simple trámite para recuperar tu visa de turista, ¿verdad? Porque cuando en una misma conversación aparecen posibles cargos, sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, una eventual extradición y la oferta de compartir información obtenida en reuniones de seguridad, evidentemente ya no estamos hablando solamente de si te permiten volver a cruzar a San Diego para ir de shopping.
Marina del Pilar dice que sus palabras se referían exclusivamente a los mecanismos institucionales de cooperación que Baja California mantiene con autoridades mexicanas y estadounidenses por tratarse de un estado fronterizo. Según su versión, ella nunca ofreció información reservada ni actuó fuera de los canales legales. También afirma que las personas con las que habló no mostraron credenciales, identificaciones oficiales, documentos ni solicitudes formales que demostraran representar al FBI, al Departamento de Seguridad Nacional o a cualquier otra agencia estadounidense. Y en eso tiene razón. Hasta el momento no existe evidencia pública que confirme que sus interlocutores fueran agentes, fiscales o enviados oficiales del gobierno de Estados Unidos. Que también hay que decir, pues está como que medio raro que una gobernadora, un gobernador, no sea lo primero que pregunte, ¿verdad? Oye, mijo, ¿y tú quién eres o qué? A ver, enséñame tu badge. O sea, siento que son cosas típicas que ves en la película de que llega la policía y que knock, 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 te enseñan el badge y entonces que ella se fue a sentar y se puso a hablar y a hacer preguntas con raza que no sabes quiénes son. No sé, hasta la misma declaración como que a mí me genera dudas de que, ¿really? Qué preocupante. Y así tenemos personas a cargo de estados. El problema es que ella parece haber creído, al menos durante una parte de las conversaciones, que estas personas sí tenían conexiones suficientes para plantearle escenarios relacionados con cargos, sanciones, extradición y posibles beneficios a cambio de hablar. Y eso está en sus propias preguntas. Así que como, ¿para qué nos hacemos? El gobierno federal decidió respaldar una lectura mucho menos grave. La presidenta dijo que no podía saberse quiénes eran realmente las personas que platicaban con la gobernadora y sostuvo que con el material difundido no se advertía una afectación a la seguridad nacional ni a la seguridad pública de Baja California. Omar García Harfuch explicó que habló con Marina del Pilar y que a partir de los audios conocidos, pues no podía inferirse la comisión de un delito. También argumentó que mencionar las mesas de seguridad no demuestra que la gobernadora haya entregado información confidencial. Ahora vámonos al término jurídico. Desde esa perspectiva, jurídicamente, esa precisión es correcta porque una conversación no prueba por sí sola que se haya compartido información reservada, cometido espionaje o, no sé, traicionado al país. Pero políticamente el problema es enorme porque una cosa es decir que el audio todavía no acredita un delito y otra, muy distinta, pretender que no contiene nada preocupante. Después apareció un giro todavía más extraño. Marina del Pilar aseguró que todo había sido una trampa organizada por Jaime Bonilla. Ahora, atención a la historia que les voy a contar. Según la versión de Marina, en diciembre de 2025, el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, se ofreció a ayudarla con el temita de su visa. Entonces, que el Jaime Bonilla la puso en contacto con personas que supuestamente tenían conexiones con autoridades estadounidenses y que ella aceptó reunirse con ellas porque confió de buena fe en la recomendación de su antecesor. La gobernadora explicó que durante la conversación comenzaron a mencionarle investigaciones, cargos y una eventual extradición mientras era grabada sin saberlo. Dijo que al percibir que la situación resultaba como que extraña, pidió que cualquier contacto posterior se realizara por medio de su abogado Michael Nadler, que, ojo, ya habíamos hablado del abogado Nadler y que sepan que este abogado trata temas delicados como lavado de dinero, corrupción, etc. O sea, no es un abogado que ve temas de visas. Luego Marina aseguró que esas personas nunca buscaron al abogado, que nunca presentaron documentos y que solamente pretendían obtener una grabación para dañarla políticamente. La explicación sería más sencilla de creer si Jaime Bonilla y Marina del Pilar tuvieran una relación cercana y de confianza. ¿Pero qué creen? Jaime Bonilla y Marina del Pilar llevan años peleados. Bonilla ha sido uno de sus críticos más agresivos. La ha señalado públicamente y ella misma lo ha presentado como un adversario político. Entonces, díganme ustedes, si tú consideras a una persona tu peor enemigo, si la acusas de perseguirte y si sabes que lleva años intentando dañarte, ¿por qué confiarías en sus contactos para resolver un asunto tan sensible como la cancelación de tu visa y posibles problemas con autoridades estadounidenses? No sé. ¿Les suena lógico? Porque aquí la verdad cuesta trabajo no darle al menos un punto a Bonilla cuando dice que la explicación es ilógica.
Según él, no tendría sentido que después de acusar a Marina del Pilar de presuntos vínculos criminales, como que él se ofreciera a ayudarla a evitar cargos o sanciones. Claro que la explicación de la gobernadora sea rara, no demuestra que Bonilla no haya participado, pero sí vuelve todavía más confusa una historia que con cada intento de aclaración, la verdad parece enredarse más. Y luego, para terminar de rematar, llegaron 2 nuevos audios. En ellos ya no se discute únicamente si Marina del Pilar estaría dispuesta a colaborar. Las conversaciones van más bien hacia la organización de una reunión presencial con quienes supuestamente representaban intereses o agencias estadounidenses. En la primera grabación, la persona que está hablando le explica que las autoridades querían escuchar a Marina del Pilar y contrastar lo que sea que estés diciendo con lo que ellos saben. Le recomienda ser abierta y honesta con todo y le asegura que después de la conversación que tenga con estas personas supuestamente gringos, podrían ayudarla con el tema de su visa y también con otras cosas, e incluso evitar que fuera acusada. Después en el audio se escucha cómo le preguntan que dónde prefiere reunirse, si en Tijuana o en Miami. Marina dijo que le gustaría reunirse en Tijuana. Y antes de terminar, el hombre, que está en la conversación, dice que comunicará la decisión a su supuesto equipo del FBI. En una segunda conversación, el plan cambia. Ahora la reunión ya no se iba a hacer en Tijuana, tampoco en Miami, sino en Panamá a finales de agosto. Marina responde de la misma forma que ustedes a lo mejor están pensando ahorita, con un "ah, caray", que la verdad, pues sí, como que resume bastante bien, pues, lo extraña de toda la situación. El interlocutor asegura que el FBI, que Homeland Security y que el Departamento de Estado habrían acordado utilizar Panamá como un territorio neutral para evitar filtraciones, jaja, mal chiste, o sea, ya le filtraron todo, y también mantener la reunión fuera de la atención pública. Jaja, ya está en la atención pública. Marina preguntó si sus abogados podrían acompañarla y cómo debería darle seguimiento. Incluso insiste en que cualquier contacto tenga participación de su defensa legal y se conduzca con toda la formalidad. O sea, los nuevos audios no muestran una nueva oferta de información, pero sí revelan que la conversación no terminó en una llamada extraña que ella descartó inmediatamente. Por el contrario, avanzó hasta discutir sede, fecha, abogados y logística para una posible reunión fuera de México y fuera de Estados Unidos. Aquí también tengo que ser muy precisa. No está confirmado que esa reunión en Panamá haya ocurrido. No sabemos si realmente existió un equipo del FBI detrás de las conversaciones. No está comprobado que el Departamento de Seguridad Nacional o el Departamento del Estado hubieran autorizado nada y tampoco existe evidencia pública de cargos preparados, una solicitud de extradición o un acuerdo formal para otorgarle beneficios a cambio de información. O sea, todo eso sigue dentro de la información no confirmada. Pero las grabaciones sí muestran que Marina del Pilar tomó suficientemente en serio la propuesta como para discutir dónde reunirse, preguntar por la presencia de sus abogados y buscar formalizar el contacto. Y eso por sí solo merece una explicación mucho más sólida que decir que todo está sacado de contexto. La parte más llamativa del audio no está únicamente en las palabras, sino en la forma en que se escucha a la gobernadora. Evidentemente, esa percepción es subjetiva. Cada persona va a escuchar algo distinto, lo sé, pero a mí, si me preguntan, me transmite como que desesperación, preocupación y también un tipo de sensación de estar bajo muchísima presión. Ahora, eso desde luego que no prueba culpabilidad. Una persona inocente también puede sentirse pues bastante aterradita si le hablan de sanciones, cargos o extradición. Pero lo que sí resulta objetivo es que la conversación se mueve mucho más allá de una visa cancelada. Hablan de su libertad, de posibles acusaciones y de lo que ella podría aportar. Y cuesta bastante trabajo compartir la interpretación del gobierno federal de que aquí prácticamente no hay nada. Porque Baja California no es cualquier estado. Baja California tiene una de las fronteras más importantes y complejas del país. Enfrenta tráfico de drogas, armas, tráfico de personas, dinero, y su gobernadora participa en mesas de seguridad donde inevitablemente se analiza información delicada. Ahora, si dicen que no se comparte información delicada, pues igualmente, qué pendiente, porque ¿dónde está ahí la coordinación?
Omar García Harfuch tiene razón en que mencionar esas reuniones no prueba que Marina haya revelado secretos, pero sostener que una gobernadora fronteriza no tiene acceso a información sensible suena, por decirlo menos, poco creíble. Ahora, yo no voy a afirmar que Marina del Pilar haya ofrecido información confidencial para salvarse, porque las grabaciones conocidas pues no nos permiten demostrar que efectivamente haya entregado datos, documentos o nombres. Tampoco sabemos quiénes eran sus interlocutores, ni si existía una amenaza real detrás de lo que le planteaban. Pero sí les puedo decir que la explicación oficial no alcanza. Clemente, ya me escribió alguien que no quiere ver tú, así que bájate. No alcanza a decir que todo era por la visa, cuando el diálogo incluye sanciones, cargos y extradición. No alcanza a decir que fue una trampa sin aclarar por qué se siguió conversando hasta organizar una posible reunión en Panamá. Y no alcanza a responder que no hay delito cuando la pregunta pública también es política, institucional y ética. Porque una cosa es que jurídicamente todavía no existan elementos para acusar a una gobernadora, y otra es pedirle a todo un país que escuche los audios, que ignore lo que dicen y acepte que solamente el gobierno y Morena lograron entenderlos correctamente. O sea, tal vez todos estamos interpretando mal. Tal vez Marina del Pilar fue engañada por personas que nunca representaron a Estados Unidos y reaccionó bajo presión ante amenazas inexistentes. Es posible. Digo, claro, existe la posibilidad. Pero mientras no exista una explicación completa sobre quiénes eran esas personas, por qué llegó a ellas, qué quería resolver realmente, por qué se habló de Panamá y qué información estaba dispuesta a compartir, la duda seguirá ahí. Porque defender a una gobernadora es legítimo. Lo que no resulta tan sencillo es pedirle a millones de personas que dejen de creer lo que acaban de escuchar. Este tema se liga con el pasado. La detención de Ernesto Rufo Apel no es cualquier detención. No solamente porque estamos hablando de un exgobernador, exsenador y exdiputado federal, sino porque Rufo ocupa un lugar muy particular en la historia política mexicana. En 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición de la historia contemporánea del país. El hombre que le arrebató al PRI una gubernatura después de décadas de control prácticamente absoluto. Durante años fue presentado como uno de los símbolos de la transición democrática y del crecimiento del PAN. Y ahora fue detenido por presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible. Vaya plot twist. La Fiscalía General de la República ejecutó la orden de aprehensión el 16 de julio en Ensenada, Baja California. Todo esto como parte de una investigación sobre una presunta red de huachicol fiscal que habría utilizado empresas importadoras, operadores logísticos, transportistas, agentes aduanales y cuentas bancarias para ingresar combustible a México sin declarar correctamente lo que transportaba. Y aquí vale la pena recordar que cuando hablamos de huachicol fiscal no nos referimos al típico ducto perforado clandestinamente, sino al combustible que cruza legalmente una frontera o llega a una aduana, pero se declara como si fuera otro producto. Se reporta una cantidad menor o se manipula la documentación para evitar el pago de impuestos. El centro de esta investigación es Ingemar, una empresa relacionada con la importación de hidrocarburos en la que Ernesto Rufo tendría participación accionaria. La compañía comenzó con un objeto social distinto, pero en 2019 amplió formalmente sus actividades para poder almacenar, comprar, vender, importar y exportar combustibles. Y posteriormente obtuvo una autorización para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel. El nombre de Rufo comenzó a aparecer públicamente desde hace un año, en julio de 2025, cuando las autoridades aseguraron alrededor de 15 millones de litros de combustible almacenadas en más de 100 carrotanques en Ramos Arizpe, Coahuila. En aquel momento, o sea, hace un año, Rufo reconoció que era accionista minoritario de la compañía, pero negó tener responsabilidad en las operaciones investigadas. Explicó que Ingemar contaba con permisos de importación, pero que la comercialización correspondía a otra empresa, y dijo que estaba dispuesto a comparecer cuando la autoridad lo llamara. Bueno, la autoridad terminó llamándolo con una orden de aprehensión. Ahora, que haya sido socio de una empresa investigada no demuestra automáticamente que haya participado en un delito. Ojo con eso. Justo eso tendrá que acreditarlo la Fiscalía. Hasta ahora no se ha hecho pública la carpeta completa ni se ha explicado con precisión
qué decisiones tomó Rufo, qué operaciones autorizó, qué recursos recibió o cuál habría sido su función concreta dentro de la presunta organización. Y esta distinción importa muchísimo porque una cosa es que una empresa esté involucrada en una operación ilegal y otra es demostrar penalmente que cada uno de sus accionistas conocía, ordenaba o se beneficiaba de esa operación. La acusación por delincuencia organizada significa que la Fiscalía considera que no estamos ante una irregularidad aislada ni ante una sola persona, sino ante toda una estructura coordinada. Pero para condenar a Ernesto Rufo no bastará con decir que aparecía en los documentos de la empresa. Tendrán que probar qué hizo él. La fiscal Ernestina Godoy asegura que el expediente va mucho más allá del exgobernador. Según la fiscalía, la investigación identificó miles de operaciones de importación, alrededor de 80 cuentas bancarias, más de 3,000 millones de pesos en movimientos nacionales y más de 1,000 millones de dólares en operaciones internacionales. También sostiene que se detectaron cientos de carrotanques y un mecanismo mediante el cual se declaraba apenas una fracción de la capacidad real de los contenedores o se reportaban productos distintos al combustible que realmente ingresaba. O sea, nada más aquí para tener datos, el daño estimado a la hacienda pública, según la autoridad, supera los 4,000 millones de pesos. Hay 25 órdenes de aprehensión y hasta ahora solamente algunas han sido ejecutadas. Es decir, de confirmarse la versión de la fiscalía, no estaríamos hablando de alguien que se equivocó al llenar una declaración aduanera. Estaríamos hablando de una operación industrial para ingresar combustible, evadir impuestos y mover cantidades gigantescas de dinero. Pero entonces, Ernestina Godoy describió el caso como la red de huachicol fiscal más grande detectada hasta ahora en México. Y la neta, hay que tener bastante memoria selectiva para presentar esa frase como si este país no hubiera pasado el último año conociendo otras redes enormes de contrabando de combustible. Porque apenas hace unos meses el propio gobierno mexicano reveló operaciones realizadas mediante buques en Tampico y Altamira, empresas fachada, funcionarios aduanales y elementos de la Marina. ¿Se acuerdan que les platiqué todo este tema? O sea, una investigación que llegó incluso a familiares de mandos navales y que también involucraba millones de litros, puertos estratégicos y unas redes de corrupción institucional impresionantes. Entonces, la de Ernesto Rufo es realmente la más grande. Y si sí es la más grande por volumen, por dinero, por cantidad de operaciones, por número de implicados o simplemente es la más grande que conviene destacar esta semana. Porque cuando una autoridad utiliza superlativos, también tendría que explicar contra qué está comparando. Y aquí llegamos al timing porque pues verdad, es imposible no verlo. Ernesto Rufo fue detenido justo en una semana en la que Baja California ya estaba en medio de una tormenta política por los audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar y aparte por las múltiples preguntas que desde hace tiempo existen alrededor de su círculo más cercano, particularmente de su ex esposo y ex operador político. En el momento en el que Morena parecía estar tratando de explicar lo inexplicable y en donde la conversación pública apuntaba directamente hacia una gobernadora de su partido. Es entonces cuando aparece la fiscalía con la detención de uno de los panistas más emblemáticos de la historia del estado. Y sí, puede ser una coincidencia. Las órdenes judiciales tienen tiempos procesales y una investigación de esta magnitud no es como que se arma de martes a jueves porque alguien amaneció preocupado por las tendencias de redes sociales. De hecho, el expediente contra Ingemar llevaba al menos un año desarrollándose, pero la política también es forma, mensaje y oportunidad. Y sería bastante ingenuo pensar que nadie dentro del gobierno entendía el efecto que tendría anunciar esta captura precisamente ahora. Lo que nos lleva a preguntarnos si la fiscalía está investigando el huachicol fiscal sin importar a quién alcance o está administrando políticamente el momento en el que decide avanzar contra cada persona. Porque aquí está el verdadero problema. No necesariamente que detengan a Rufo. Si existen pruebas, pues que lo investiguen, que lo procesen y que el hombre responda. El problema aparece cuando vemos expedientes contra figuras de la oposición, pues avanzar con rapidez, con prioridad, mientras que las investigaciones que rozan a personajes de Morena, pues como que andan bien lentonas. Ahí están las dudas sobre Rubén Rochamoya, los señalamientos alrededor del entorno de Marina del Pilar y en general una larguísima colección de casos en los que el gobierno responde que no hay que adelantar conclusiones, que la fiscalía está investigando o que no existe información suficiente.
Curiosamente, la prudencia institucional parece distribuirse de manera distinta dependiendo del partido político del involucrado. El PAN, por supuestérrimo, que salió a respaldar a Rufo, pidió respeto al debido proceso y advirtió que la justicia no debe utilizarse como instrumento político. Y ese reclamo es válido. Una persona no pierde la presunción de inocencia por pertenecer a una empresa investigada ni porque su detención resulta políticamente conveniente para Morena. Pero tampoco puede el PAN refugiarse únicamente en la idea de la persecución, porque una cosa es cuestionar el timing, la selectividad y la autonomía de la independencia, y otra muy distinta es repartir certificados de inocencia antes de conocer las pruebas. Si la acusación termina acreditándose, el PAN tendrá que reconocer que una de sus figuras históricas participó en una estructura de contrabando de combustible. Recuerden, ser oposición no vuelve honesto a nadie por decreto. Repitámoslo juntos. Equipo de edición, de favor, pongamos aquí la frase. Ser oposición no vuelve honesto a nadie por decreto. Y haber formado parte de la transición democrática tampoco concede inmunidad para siempre. Ese es el punto que fácilmente se pierde cuando todo se convierte en pleito partidista. Morena quiere utilizar la detención para decir, miren, la corrupción estaba en el PAN. El PAN quiere responder, miren, la fiscalía solamente persigue opositores. ¿Y qué creen? Probablemente las dos cosas pueden contener una parte de verdad al mismo tiempo. Puede existir evidencia seria contra Ernesto Rufo y también puede existir una aplicación selectiva de la justicia. Puede ser responsable y al mismo tiempo resultar políticamente útil para el gobierno detenerlo justo ahora. O sea, una cosa no cancela la otra. Por eso el caso de Rufo no solamente pondrá a prueba la inocencia o responsabilidad de un exgobernador, también pondrá a prueba a la nueva fiscalía de Ernestina Godoy, porque si realmente está desmantelando la red de huachicol fiscal más grande del país, tendrá que mostrar las pruebas, explicar la participación de cada persona y seguir el dinero hasta donde llegue, aunque llegue al PAN, a Morena, a funcionarios aduanales, a empresarios, a militares o a personas cercanas al poder, sin excepciones y sin calendarios partidistas, porque la justicia deja de ser justicia cuando solamente aparece en el momento políticamente perfecto. Y el verdadero combate al huachicol no se medirá por el tamaño del nombre que detuvieron esta semana, sino por si se atreven a perseguir la red completa, incluso cuando los nombres que aparezcan ya no les resulten tan convenientes. El pleito entre Estados Unidos e Irán por el famosísimo estrecho de Hormuz volvió a subir de tono y siento que ya los mareé con el tema, así que les voy a poner al tanto de forma express. A ver, en esencia estamos viendo a dos países reclamar autoridad sobre una de las rutas marítimas más importantes del mundo, mientras cada uno presenta sus propias acciones como defensa y las del otro como agresión. Estados Unidos reimpuso los bombardeos contra objetivos iraníes, reimpuso un bloqueo al comercio marítimo de Teherán y Trump incluso anunció que cobraría 20% sobre el valor de toda la mercancía que cruzara por el estrecho a cambio de supuesta protección estadounidense. Ahora que sepan que esta última idea duró menos de 24 horas, pero alcanzó para exhibir lo que quiere Estados Unidos. ¿Y qué creen? Estados Unidos no solamente quiere vigilar el estrecho de Hormuz, Estados Unidos quiere prácticamente administrarlo. Ahora, para dimensionar la escalada hay que recordar dónde nos habíamos quedado. ¿Te acuerdas tú dónde nos quedamos, Clemente? ¿Les platicamos a todos? Ok. Para el 8 de julio, Estados Unidos ya había realizado 2 rondas de ataques. El 11 de julio anunció una tercera ronda de ataque con alrededor de 140 objetivos militares iraníes golpeados en una sola noche. O sea, en menos de una semana, Washington aseguró haber atacado más de 300 blancos vinculados con radares, misiles, defensas costeras y capacidad naval. La narrativa estadounidense es que Irán inició esta fase al atacar embarcaciones civiles y que los bombardeos buscan proteger la navegación. La versión iraní es exactamente la contraria, que Estados Unidos utilizó esos incidentes como un pretexto para atacar su territorio y disputarle el control de una zona que Teherán considera parte de su espacio estratégico. Pausa aquí. Yo les pregunto a ustedes, ¿a quién le creen? Yo tengo una sospecha, pero no la voy a decir. Ok. Mientras continuaban los bombardeos, Irán siguió atacando barcos y afirmó que se trataba de embarcaciones que ignoraron advertencias, utilizaron rutas no autorizadas o que incumplieron las condiciones impuestas por sus fuerzas armadas. Y si me preguntan, pues como que ahí está el centro de todo este pleito, porque Irán dice que puede decidir quién cruza
por dónde cruza y bajo qué reglas cruza. Estados Unidos dice que ningún país puede imponer condiciones sobre una vía internacional. Teherán incluso aseguró que el tránsito se había recuperado hasta aproximadamente la mitad de los niveles anteriores, pero con autorización iraní, rutas designadas y supervisión militar. O sea, que sí había navegación, pero no navegación así que tú digas libre, libre, pues como que tampoco. Algunos barcos cruzaban, otros daban vuelta, otros buscaban escolta estadounidense y otros preferían, pues ahora sí que ni acercarse. Entonces llegó Trump y decidió elevar todavía más la apuesta. Dices tú, qué raro, ya lo sé. Trump primero anunció un bloqueo naval contra el comercio iraní y después se proclamó, no se rían, guardián del estrecho de Hormuz. Yo les dije, no se rían. Esto fue él dijo, yo soy el guardián del estrecho de Hormuz. No, pues, chido. Yo soy la diosa del Olimpo. Ok, todo esto con la idea de cobrar un 20% sobre el valor de toda la carga transportada por esa zona. Este anuncio, que luego son típicos anuncios de que, yo voy a cobrar tanto. No, pues chido, pero pues no explicaba quién cobraría, cómo se calcularía el valor, si el pago iba a ser obligatorio y tampoco qué fundamento jurídico tendría. Además, chocaba directamente con lo que Marco Rubio había dicho días antes. Marco Rubio, unos días antes, dijo que ningún país puede imponer peajes por transitar una vía internacional. Claro, al parecer, según la lógica de Estados Unidos, el principio aplicaba mientras quien quisiera cobrar fuera Irán. La Organización Marítima Internacional, que a lo mejor ahorita están diciendo, ¿what? ¿Qué es eso? Sí, existe tal cosa, existe una Organización Marítima Internacional. Este es su logo. ¡Trin! Ellos rechazaron la propuesta y Teherán aprovechó el regalo político para decir que el verdadero guardián de Hormuz siempre había sido Irán. Menos de un día después, Trump dijo, ¿sabes qué? Dice mi mamá que siempre no, retiró la tarifa del 20% y entonces la sustituyó por vagos acuerdos comerciales y de inversión con países del Golfo. Este cobro desapareció, pero los ataques y el bloqueo siguen. Y ese es el punto verdaderamente peligroso, porque el estrecho de Hormuz ya no es solamente el lugar donde Estados Unidos e Irán están intercambiando ataques. Ahora sí es el escenario donde ambos intentan demostrar quién puede fijar las reglas del comercio mundial. O sea, ya sé, creo que de pronto sí estamos hablando de que, Irán, Estados Unidos, como si fuera una guerra, no sé, de pronto luego como que empezamos a normalizar los temas y cuando no nos adentramos a entender realmente las implicaciones, pensamos que es algo X. Pero no, esto sí es bastante serio. Irán ya amenaza con cerrar o condicionar el paso. Estados Unidos bombardea, bloquea barcos y por unas horas hasta quiso cobrar entrada. Pero la realidad es que el estrecho no le pertenece por completo a ninguno de los dos. El estrecho no le corresponde por completo ni a Irán ni a Estados Unidos. El estrecho de Hormuz es una vía internacional por la que pasa una parte fundamental de la energía que consume el planeta. El asesinato de Ali Khamenei no solamente desató días de duelo en Irán, también abrió una campaña pública de venganza que en cuestión de horas empezó a pasar de las calles a las instituciones del Estado. Si no recuerdan qué pasó con Khamenei a inicios de año, les dejo aquí nuevamente el recordatorio del programa que hice de Irán, el especial. Si quieren entender un poco cómo se desata todo este tema, pero aparte, entender este temazo que les voy a desarrollar a continuación, sí les recomiendo que revisen este programa primero, lo vayan consumiendo, entiéndanlo y a partir de ese programa entonces pueden retomar esta sección para entender con mayor profundidad lo que les voy a platicar. Primero fueron las consignas durante el funeral del 6 de julio, cuando decenas de miles de personas acompañaron los féretros de Khamenei y de 4 integrantes de su familia que fueron asesinados durante los ataques de Estados Unidos e Israel. Quiero que vean las fotografías y los videos tan impresionantes del funeral. Ahora, entre la multitud aparecieron fotos de Trump con una bala apuntándole a la cabeza, pancartas con la frase Trump, banderas estadounidenses incendiadas y retratos de dirigentes occidentales colocados dentro de la mira de un arma. También comenzaron a ondear banderas rojas. Esto, dentro de la cultura política iraní, simboliza una muerte que todavía debe ser vengada. Es decir, el funeral no fue presentado como el final de una etapa, sino como el inicio de una deuda pendiente.
Lo verdaderamente importante es que esa demanda de venganza no se quedó únicamente entre la gente. La misión de Irán ante Naciones Unidas responsabilizó directamente a Estados Unidos e Israel y advirtió que habían sembrado las semillas del odio y la venganza. Después, Mojtaba Khamenei, el hijo del dirigente asesino y el nuevo líder supremo, declaró que vengar a su papá era una exigencia del pueblo iraní y que debía llevarse a cabo. Y el 14 de julio, durante la primera sesión presencial del Parlamento desde el inicio de la guerra, más de 180 de los 290 legisladores respaldaron públicamente esa promesa mientras levantaban banderas rojas dentro del recinto. Así que en pocos días, la represalia dejó de ser una consigna emocional y empezó a convertirse en una obligación política respaldada por el nuevo jefe del Estado, el aparato diplomático y una mayoría parlamentaria. Al mismo tiempo, la propaganda se volvió cada vez más explícita. En el centro de Teherán apareció un mural gigantesco con Trump dentro de un féretro y el mensaje: "Lo vamos a matar". Aquí les dejo lo que apareció. Después, el periódico Hamshari, que es uno muy cercano a los sectores más conservadores del régimen, publicó una imagen titulada "La represalia es inevitable". En esta imagen están los rostros de 13 dirigentes políticos y militares occidentales. Ahí aparecen Trump y Netanyahu vestidos como prisioneros y aparte tienen como que una mira sobre la frente. Pero también aparecen Macron, Giorgia Meloni, Keir Starmer, Friedrich Merz, Marco Rubio, Pete Hegseth y varios altos mandos estadounidenses e israelíes. Ahora, la publicación no era una orden oficial ni una prueba que exista una operación para asesinar a cada una de estas personas, pero tampoco puede tratarse como una ocurrencia aislada. En Irán, los medios vinculados con instituciones públicas suelen funcionar como una extensión del discurso político. Y justo este tipo de imágenes ayuda a normalizar la idea de que todos ellos pueden convertirse en objetivos legítimos. La respuesta de Trump llegó en el mismo tono. Él aseguró que existían amenazas para asesinarlo y advirtió que si Irán realizaba algún atentado, Estados Unidos respondería con un ataque de gran escala. Incluso afirmó que había 1,000 misiles preparados y miles más listos para lanzarse. Así que entonces ya no teníamos solamente a Irán prometiendo venganza. Teníamos a Estados Unidos amenazando con una represalia devastadora si esa venganza se materializaba. Ahora sí que estamos hablando de una amenaza para responder a otra amenaza. Y así la retórica empieza a construir su propia lógica de guerra, en donde cada gobierno intenta intimidar al otro. Pero al hacerlo, también eleva el costo político de echarse para atrás. Nunca había aparecido por aquí. ¿Qué haces? Ah, dijo, yo ya no quiero estar en la silla, yo sí me echo para atrás. Ahora, esto no significa necesariamente que Irán esté preparando un ataque directo contra cada uno de los nombres publicados. Aquí sí hay que separar intención, capacidad, oportunidad. El régimen puede querer vengarse, pero no tener la capacidad inmediata para hacerlo. Puede tener redes para operar en el extranjero, pero decidir que utilizarlas provocaría una respuesta demasiado costosa, o incluso puede estar usando toda esta campaña como una guerra psicológica para proyectar fortaleza después de haber perdido a su líder supremo y haber sufrido ataques súper profundos contra su estructura militar. Aún así, no pueden descartarse operaciones clandestinas, cibernéticas o mediante intermediarios. Irán, que sepan, ha sido acusado durante años de utilizar redes de inteligencia y grupos aliados para perseguir opositores y para planear ataques fuera de su territorio. Y de hecho, los objetivos más accesibles podrían no ser presidentes o primeros ministros, sino periodistas, activistas o disidentes iraníes que viven en el extranjero. Ese, que sepan, es el verdadero riesgo. El asesinato de Khamenei fue un golpe militar, político y simbólico enorme para un régimen construido alrededor de la imagen de control y resistencia. Convertir el duelo en una campaña de venganza le permite cambiar la conversación. Ya no se habla solamente de cómo lograron matar al hombre más protegido del país, sino de cómo será vengado. Pero cuanto más repite el nuevo liderazgo que la represalia es inevitable, menos margen se deja para no actuar. Dentro de Irán, necesita demostrar que la muerte de su papá, de Khamenei, no quedó impune. Hacia afuera, necesita reconstruir la capacidad de disuasión que perdió justo cuando atacaron a su líder en su propio territorio. Y ahí es donde está el peligro, no solamente en que Irán quiera vengarse, sino en que haya construido una narrativa donde no hacerlo
pueda resultar políticamente más costoso que hacerlo. La muerte de Ali Khamenei pudo haber cerrado una era, pero ¿qué creen? El régimen decidió convertirla en el comienzo de otra batalla. ¿Ya ven por qué les dije que vean el contenido de Irán? Todo hace sentido. Terry Cole, el exdirector de la DEA, decidió alborotar el avispero durante una cumbre sobre fentanilo en Orlando. Cole habló de una conexión mortal entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano y remató diciendo que ambos son una y la misma cosa. Hablamos de una declaración muy delicada emitida por el jefe de la agencia antidrogas más importante de Estados Unidos, que aparte es alguien que conoce bien la región porque antes de dirigir la DEA estuvo al frente de operaciones para México, Canadá y Centroamérica. Justo por eso la frase importa, pero también importa distinguir entre la gravedad de la acusación y la evidencia que se presentó públicamente, porque Cole no dio nada que demostrara lo que estaba afirmando. ¿Puede haber información reservada? Claro, pero hasta ahora lo que existe hacia afuera es una acusación enorme sin pruebas públicas que permitan dimensionarla. La respuesta mexicana llegó casi de inmediato. El Gabinete de Seguridad rechazó las declaraciones por carecer de sustento y aparte respondió con cifras. Decenas de miles de detenidos, miles de armas aseguradas, toneladas de drogas decomisadas, laboratorios destruidos y más de 80 funcionarios y exfuncionarios detenidos, incluidos alcaldes en funciones. Con esto, el mensaje es, pues a ver cómo, si el propio Estado está investigando y encarcelando servidores públicos, no puede afirmarse tan fácilmente que existe una política general de protección a los cárteles. Claudia Sheinbaum además calificó las palabras de Cole como muy desafortunadas y dijo que parecían más una postura política que una afirmación sustentada. Después devolvió el señalamiento hacia Estados Unidos. Porque sí, México tiene un problema gravísimo de producción, tráfico y corrupción, pero alguien compra la droga, alguien la distribuye dentro del territorio estadounidense, alguien washi-washi las ganancias, alguien las lava. Alguien mantiene funcionando el mercado más grande del mundo. Así que antes de presentar a México como la explicación completa, también tendrían que ver lo que ocurre dentro de su propia casa. Insisto en que lo más interesante no es solamente quién tiene la razón en esta discusión, sino el patrón que empieza a repetirse. Un día aparecen versiones sobre listas de políticos mexicanos investigados en Estados Unidos. Después llegan cancelaciones de visa, señalamientos por presuntos vínculos con el cártel y declaraciones cada vez más duras de funcionarios estadounidenses. Ahora, el director de la DEA prácticamente equipara los cárteles con el gobierno mexicano. Todo parece formar parte de la lógica de elevar la presión sobre México sin necesidad, por ahora, de judicializar públicamente cada acusación. Es como una estrategia que opera mucho desde el mensaje. Cuando Estados Unidos lanza una frase así, no solamente le habla al gobierno mexicano, también le habla a la clase política, a los inversionistas, a los mercados y a los propios grupos criminales. El mensaje es que están observando, que tienen información y que aparte, capacidad de actuar. ¿Y qué creen? La incertidumbre también es una forma de poder. Nadie sabe quién podría aparecer después en una investigación, perder la visa, enfrentar sanciones o convertirse en tema de conversación en Estados Unidos. Incluso quienes no tengan nada que esconder terminan, quieran o no, como que viendo de reojo, tratando de entender cómo hasta dónde va a llegar esta ofensiva. Mientras tanto, México insiste en que la cooperación debe respetar la soberanía y Estados Unidos repite que perseguirá a cualquiera que se considere parte del problema. Así que esta conversación ya no es solamente sobre fentanilo ni sobre seguridad, también es una disputa sobre quién define la amenaza, quién impone la narrativa y quién pone las reglas de la relación bilateral. Estados Unidos acaba de dar otro paso en una estrategia que lleva meses construyendo. Dejar de tratar a ciertos cárteles mexicanos únicamente como organizaciones de narcotráfico y empezar a perseguirlos con las mismas herramientas jurídicas que utiliza contra grupos terroristas. La semana pasada, Estados Unidos designó al Cártel de Juárez y a los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y como terroristas globales especialmente designados. Sí, se llaman los Viagras, ¿ok? Yo sé que suena muy técnico, pero en realidad significa que tienen más facultades para congelar dinero, para bloquear empresas, para impedir el ingreso de personas a Estados Unidos y para perseguir penalmente no solo a los integrantes de estos grupos, sino también a quienes deliberadamente les proporcionen recursos, servicios o apoyo. Con estas incorporaciones, ahora son
8 las organizaciones criminales mexicanas clasificadas por Washington bajo el régimen de terrorismo. Ahora, aquí hay un detalle importante. El documento firmado por Marco Rubio no explica públicamente qué hechos específicos fueron considerados actos de terrorismo. Eso no significa que Estados Unidos no tenga información, pero sí que decidió no hacerla pública. Lo que realmente cambia está en el alcance de estas categorías. La figura de organización terrorista extranjera fortalece principalmente las herramientas penales y migratorias, permitiendo perseguir a quienes brindan lo que la ley estadounidense llama apoyo material, que es un concepto que va mucho más allá de portar un arma. Puede incluir dinero, transporte, instalaciones, asesoría, personal o servicios. La segunda categoría, terrorista global especialmente designado, opera sobre todo en el terreno financiero. La OFAC puede congelar activos, prohibir transacciones y extender sanciones a empresas vinculadas con personas bloqueadas, incluso si esas compañías nunca aparecen expresamente en una lista. Pero aquí aparece una de las zonas más delicadas de toda la estrategia. Una cosa es perseguir a quien voluntariamente financia un cártel, ¿ok? O sea, yo con toda la intención financió al cártel y recibió un beneficio. Y otra muy distinta es distinguir a quien paga una extorsión para seguir con vida. Ese dilema es especialmente relevante en el caso de los Viagras. Están señalados por cobrar cuotas a productores de aguacate, limón, ganaderos y exportadores en Michoacán. En muchas comunidades todos sabemos que esos pagos no representan que estén colaborando con el crimen organizado. Están pagando para sobrevivir. La gran incógnita y el por qué este tema es bien delicado es que no sabemos cómo van a diferenciar una relación deliberada de un pago realizado bajo amenaza. Al mismo tiempo, estas designaciones reflejan dos modelos distintos del poder criminal. El Cártel de Juárez mantiene su importancia porque controla uno de los corredores fronterizos más estratégicos hacia Estados Unidos, mientras que los Viagras destacan por haberse infiltrado en actividades económicas completamente legales. El crimen organizado ya no solo trafica droga, también influye en quién produce, quién transporta y quién comercializa productos agrícolas. El crimen organizado, como todos bien sabemos, dejó hace tiempo de operar únicamente en la clandestinidad y también aprendió a mezclarse con la economía formal. Ahora, hay que decir que no significa esta decisión. Esta decisión no autoriza automáticamente operaciones militares en México. Tampoco incursiones unilaterales ni soldados estadounidenses cruzando la frontera. Lo que hace es ampliar el marco jurídico, financiero y penal con el que Washington puede actuar contra esas organizaciones y contra quienes las apoyen. En Estados Unidos, en apenas una semana, murieron 4 migrantes en hechos relacionados con operativos del ICE, que es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. 2 fueron baleados por agentes federales, uno murió mientras era trasladado entre centros de detención y otro perdió la vida atropellado cuando intentaba escapar de un operativo. Son 4 historias distintas, pero con un mismo debate de fondo. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado para hacer cumplir la ley migratoria y en qué momento el uso de la fuerza deja de ser proporcional para convertirse en un problema? Los 2 casos más delicados se llevaron a cabo en Houston y en Maine. Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano que llevaba más de 30 años viviendo en Estados Unidos, y Johan Sebastián Durán Guerrero, un migrante colombiano, por disparos de agentes del ICE durante operativos que, según las propias autoridades, ni siquiera estaban dirigidos contra ellos. En ambos casos, el gobierno sostiene que los vehículos representaban una amenaza. En ambos casos, familiares y testigos ofrecen versiones distintas y en ambos casos no existen grabaciones de cámaras corporales que permitan reconstruir con claridad lo que pasó. Pero la lista no terminó ahí. Ese mismo 13 de julio murió Jesús Manuel Arenas Silva, un venezolano que se encontraba bajo custodia del ICE mientras era trasladado entre centros de detención en Georgia. La versión oficial habla de un paro cardíaco y de problemas de salud preexistentes, mientras que su familia asegura que las autoridades ignoraron la petición de permitirle llevar sus medicamentos. Apenas un día después, un joven mexicano de 28 años fue atropellado por un tráiler en Florida cuando intentaba huir de agentes federales durante otro operativo migratorio. En ese caso, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que estaba realizando la operación, pero hasta ahora no ha explicado con claridad por qué se acercaron al vehículo ni si alguno de los ocupantes era realmente el objetivo.
Estamos hablando de 4 casos distintos que hoy siguen bajo investigación, pero que vuelven a dejar la misma sensación de que cada respuesta oficial parece venir acompañada de nuevas preguntas. Después de los 2 tiroteos, Tom Homan, que es el responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, suspendió temporalmente la mayoría de las paradas vehiculares del ICE para revisar los protocolos. Sin embargo, esa pausa duró apenas un día porque Trump ordenó reactivar los operativos al considerar que esas detenciones son una de las herramientas más eficaces para combatir el crimen. Lo relevante es que los reanudó sin anunciar nuevos protocolos, sin hacer obligatorias las cámaras corporales y sin esperar a que concluyeran las investigaciones. Incluso dentro del Partido Republicano hubo voces como la de la senadora Susan Collins que pidieron mantener la suspensión hasta esclarecer lo que pasó. Con esto, el debate ya no divide únicamente a quienes tienen posiciones distintas sobre migración. También empieza a generar diferencias entre quienes respaldan la estrategia de seguridad de la propia administración Trump. Mientras tanto, México elevó el tono diplomático. Afortunadamente lo hizo. La presidenta calificó como lamentable la muerte de Lorenzo Salgado Araujo y anunció que el gobierno mexicano utilizará todas las vías disponibles para exigir investigaciones, incluyendo denuncias ante autoridades estadounidenses y la posibilidad de acudir a organismos internacionales de derechos humanos. Según cifras del propio gobierno, desde que comenzó el segundo mandato de Trump, han muerto 17 mexicanos en situaciones relacionadas con el ICE. 14 murieron bajo custodia y 3 durante operativos. Y ahí está el fondo de toda esta discusión. Nadie cuestiona que un país tenga derecho a controlar sus fronteras. La pregunta es cómo ejerce ese derecho, porque cuando las muertes empiezan a acumularse más rápido que las respuestas, el debate sí deja de ser únicamente sobre política migratoria y empieza a ser sobre los límites del poder del Estado y sobre qué tan lejos puede llegar en nombre de hacer cumplir la ley. Voy a ser bien sincera. Hay historias y notas que yo termino de leer y como que entiendo perfectamente qué quiero explicar. En esta no fue el caso y me dejó sin saber qué decir. Lo único que sé es que tengo que platicar sobre esto. La noche del 9 de julio, Flaviano López Martínez, un militar retirado de 50 años que trabajaba como conductor de Didi para complementar sus ingresos, salió a realizar un viaje en Mexicali y nunca regresó. Horas después, su familia comenzó a buscarlo y la investigación terminó con el hallazgo de su cuerpo y la detención de 3 adolescentes de 13, 15 y 16 años, acusados de haberlo asesinado para robarle el carro. Según la Fiscalía de Baja California, una joven de 16 años pidió el viaje. Ella subió al vehículo junto con su hermano y un amigo. Y durante el trayecto, uno de ellos sacó una pistola y le disparó a Flaviano en la cabeza. Después, trasladaron el cuerpo, intentaron destruir la evidencia y huyeron con el carro. Las autoridades todavía no han aclarado quién disparó ni cuál fue exactamente la participación de cada uno, pero la historia ya resultaba sumamente estremecedora. Y todavía hay un elemento que hace el caso aún más difícil de procesar. La fiscalía asegura que los propios adolescentes grabaron momentos posteriores al homicidio y que, según la investigación, bromearon mientras intentaban deshacerse del cuerpo e incluso trataron de incendiarlo. No se ha difundido el video ni se conocen todos los detalles, así que habrá que esperar lo que confirme la investigación. Pero si esta reconstrucción se sostiene, ya no estaríamos hablando solamente de un robo que terminó en un homicidio, sino de un nivel de violencia que, la verdad, cuesta trabajo asociar con jóvenes de 13, 15 y 16 años. El carro permitió rastrearlos mediante cámaras del C5 y fueron detenidos poco después, aunque todavía quedan muchas preguntas abiertas. Preguntas como si el crimen fue planeado desde antes, quién llevó el arma, quién fue el que disparó y si esa pistola podría estar relacionada con otros hechos violentos en la ciudad. La indignación aumentó cuando se conoció cómo será procesado el caso. Al ser menores de edad, los 3 enfrentan el sistema especializado de justicia para adolescentes. Este sistema tiene el objetivo principal de la reinserción y no el castigo. Bajo ese marco, el joven de 13 años podrá recibir como máximo 3 años de internamiento,
mientras que los de 15 y 16 enfrentarían hasta 5 años si fueran encontrados responsables. Eso no significa que ya exista una sentencia, pero sí explica por qué compañeros de Flaviano y buena parte de la opinión pública salieron a exigir justicia e incluso pidieron que fueran juzgados como adultos. Y la verdad, es muy fácil entender esa reacción, porque cuando uno escucha una historia así, la primera pregunta que nos surge es cómo alguien podría recuperar su libertad después de un crimen con ese nivel de brutalidad. Pero quizá el verdadero debate no sea escoger entre tratar a todos los menores como niños o juzgarlos automáticamente como adultos. México diseñó este sistema porque entiende que un adolescente todavía está en desarrollo y que debe existir una posibilidad real de reinserción. El problema aparece cuando nos enfrentamos a casos de una crueldad extrema, donde la edad parece dejar de explicar la conducta. Y además este caso no surge en el vacío. Cada vez conocemos más historias de menores involucrados en homicidios, desapariciones, extorsiones y estructuras del crimen organizado. Eso no elimina su responsabilidad, por supuesto, pero sí obliga a preguntarnos qué tuvo que romperse antes para que un adolescente llegara a ese punto. Porque quizá el problema no empieza cuando discutimos cuántos años debe durar una condena o cuánto tiempo tienen que estar en la cárcel. Empieza mucho antes, cuando un país deja que sus niños crezcan hasta convertirse en jóvenes capaces de matar con una violencia que antes solo asociábamos con los adultos. Y para cerraré con un tema que también está preocupante. Y es que durante más de 2 décadas, cuando Estados Unidos hablaba de terrorismo, la conversación tenía enemigos bastante claros. El primer enemigo fue el extremismo islamista, especialmente después de los atentados del 11 de septiembre. Después, conforme pasaron los años, el foco se desplazó hacia los grupos de extrema derecha. Pero ahora, la administración de Trump quiere volver a mover esa brújula. Marco Rubio reunió en Washington a representantes de 66 países para presentar una nueva prioridad de seguridad: el combate al llamado terrorismo político extrema izquierda. Y aunque parezca un cambio de nombre, en realidad estamos hablando de un cambio de doctrina, porque cuando un gobierno redefine quién considera una amenaza terrorista, también redefine a quién investiga, a quién sanciona y a quién convierte en prioridad para todo su aparato de seguridad. La reunión, de hecho, se llamó Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político. Y esa palabra, la de resurgimiento, no es para nada casual. Implica que esta amenaza no nació recientemente, sino que estuvo ahí durante años sin recibir la atención suficiente. De hecho, esa es la tesis de Marco Rubio. El secretario de Estado sostiene que durante mucho tiempo la violencia cometida en nombre de causas de la izquierda fue evaluada con un criterio distinto al de otros extremismos. Según él, mientras la violencia de extrema derecha era catalogada como terrorismo, parte de la violencia de izquierda fue presentada como resistencia, activismo o protesta legítima. En otras palabras, Estados Unidos sostiene que existió un doble rasero y que ahora quiere corregirlo. Para construir ese argumento, Rubio regresó varias décadas atrás. Recordó organizaciones como las Brigadas Rojas en Italia, los Tupamaros en Uruguay, Weather Underground en Estados Unidos y la Organización Revolucionaria 17 de Noviembre en Grecia. Grupos muy distintos entre sí, pero responsables de asesinatos, secuestros, atentados y sabotajes cometidos bajo distintas banderas revolucionarias. Su conclusión fue que esa violencia nunca desapareció, simplemente cambió de forma y encontró nuevas maneras de organizarse. Según Rubio, hoy existen organizaciones vinculadas con corrientes marxistas, comunistas, anarquistas, anticapitalistas o antiimperialistas que intercambian propaganda, tácticas, financiamiento e incluso apoyo de gobiernos hostiles a Estados Unidos. El problema es que durante la reunión esa afirmación no vino acompañada de investigaciones públicas, de expedientes, de operaciones financieras o de pruebas concretas que permitieran dimensionar esa supuesta red internacional. La acusación fue muy amplia y la evidencia presentada bastante más limitada. Uno de los principales ejemplos utilizados por la administración de Trump fue Antifa. Y yo sí creo que aquí vale la pena como que pausarnos un momentito porque probablemente es el concepto que más confusión genera. Mucha gente habla de Antifa como si fuera una organización perfectamente estructurada, que tiene sus oficinas, que tiene sus dirigentes, que tiene un tipo de membresía. Pero en realidad Antifa es mucho más una etiqueta que una organización. El término significa antifascista y agrupa a colectivos,
activistas y personas que se oponen a movimientos de extrema derecha. Hay grupos que utilizan ese nombre y personas que se identifican con él, pero no existe una sola Antifa ni una cadena de mando internacional que coordine todas sus acciones. Precisamente ahí nace una de las mayores controversias. Para la administración Trump, el hecho de que no exista una estructura formal no significa que estos colectivos no pueden coordinarse, compartir recursos, intercambiar información o utilizar canales comunes de financiamiento. Sus críticos responden que convertir una identidad política tan amplia en una categoría terrorista puede terminar mezclando demasiadas cosas, desde personas que realmente cometen atentados hasta estudiantes, sindicatos, activistas ambientales o movimientos sociales que actúan completamente dentro de la ley. Y esa diferencia, que sepan, no es menor, porque puede determinar quién pierde una visa, quién termina bajo investigación, quién aparece en listas financieras y quién queda bajo vigilancia del aparato antiterrorista estadounidense. Las cifras tampoco resuelven fácilmente el debate, porque ¿qué creen? Es cierto que los incidentes atribuidos a la extrema izquierda han aumentado en Estados Unidos durante los últimos años. Incluso durante un periodo específico del año pasado, superaron por primera vez en décadas a los atribuidos a la extrema derecha. De hecho, Marco Rubio utiliza ese dato para sostener que existe una amenaza que durante demasiado tiempo fue ignorada. Pero cuando uno voltea a ver el panorama completo, la historia es bastante más matizada. Los propios estudios muestran que históricamente la violencia de extrema derecha sigue registrando muchos más incidentes y un impacto considerablemente mayor. Es decir, sí existe un crecimiento de la violencia de extrema izquierda que merece atención. Lo que sigue abierto a discusión es si ese aumento justifica reorganizar parte del aparato internacional de seguridad alrededor de esa amenaza. Aún así, Estados Unidos ya comenzó a traducir ese diagnóstico en acciones concretas. Marco Rubio anunció restricciones de visas para personas vinculadas con organizaciones clasificadas como terrorismo político de extrema izquierda, un fortalecimiento del intercambio internacional de inteligencia, mayor cooperación entre policías, seguimiento de redes financieras y el uso de sanciones económicas y recompensas para identificar a quienes financien este tipo de violencia. O sea, en pocas palabras, Estados Unidos quiere aplicar contra determinadas organizaciones de extrema izquierda buena parte del modelo que ya utiliza contra grupos yihadistas, cárteles y otras organizaciones consideradas terroristas. Y eso tiene implicaciones que van mucho más allá de Estados Unidos, porque las listas de terrorismo estadounidenses suelen influir en bancos, empresas, plataformas financieras y gobiernos aliados. Así que una designación de este tipo puede congelar activos, dificultar operaciones internacionales, restringir viajes y afectar la cooperación entre países. Por eso esta discusión no es únicamente jurídica, también es una discusión sumamente política y diplomática, porque la forma en que Estados Unidos redefine una amenaza suele terminar influyendo en la manera en que otros estados empiezan a verla. También conviene poner otra cosa sobre la mesa. Combatir la violencia política debería ser una obligación de cualquier estado sin importar la ideología de quien la cometa. Una bomba, la verdad, no deja de ser terrorismo porque quien la colocó se dice antifascista, igual que una no se vuelve legítimo porque se haga en nombre de una causa política. Pero también es cierto que una herramienta tan poderosa exige definiciones extraordinariamente precisas, porque si la línea deja de estar en los actos violentos y empieza a moverse hacia las ideas o las identidades políticas, el riesgo cambia por completo. Marco Rubio sostiene que Estados Unidos está corrigiendo una omisión histórica. Sus críticos temen con justa razón que esté construyendo una herramienta de persecución ideológica. La diferencia entre una cosa y la otra no la resolverán los discursos, sino los casos concretos. ¿A quién le cancelan la visa? ¿Qué organizaciones terminan en las listas? ¿Qué pruebas presentan? ¿Y cómo aplican estas nuevas facultades? Porque cuando la definición de terrorismo empieza a depender más de la ideología que de los actos, la seguridad deja de ser solamente un instrumento para proteger a la democracia. También puede convertirse en una forma de disciplinarla. No vayan a mí a verme ya como una amenaza porque esté súper en contra de las declaraciones de Erika Kirk y de todas las que están de pronto ya verbalizando esas ocurrencias tan estúpidas, por decirlo menos, que nos quiten nuestro derecho al voto. Sorbito, para irnos a nuestra gustosa sección. Anuncio parroquial. Después de un programa bien largo, hoy sí dije con todo. Pero hay una razón. Bueno, hay 1000 razones, la verdad, pero en gran parte también dije, pues voy a compensar el susto que le di a muchos cuando saqué el segmento y dijeron, ¿cómo? Espérate. Pensé que era un contenido especial. Anuncio mega parroquial. Se cancelan los segmentos. Nuestro experimento duró, la verdad es que un día. A ver,
yo soy de pensar que siempre es bueno intentar, ver, analizar, dimensionar. Y en este caso, como que el equipo y yo platicamos y dijimos, la verdad, ni pa' qué. Sí que padre llegar a más audiencia, sí que padre tener más engagement, pero también leímos muchos de sus comentarios de lo molesto que de pronto es recibir notificación de contenido nuevo y no saber cuál sea, y yo también lo he padecido con algunos canales en los que estoy suscrita, y no sé, de momento prefiero dejarles el semanalmente íntegro, intacto, puro para ustedes y nada, entonces en ese caso más bien pedirles, agradecerles muchísimo su apoyo para que lleguemos a más personas. Afortunadamente que sepan que YouTube recomienda mucho el contenido, cosa que a mí me hace muy 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 feliz. YouTube, te quiero mucho y te quiero ver triunfar. Pero vamos creciendo constantemente. Algo padrísimo es que a muchos les gusta como que el formato largo, entonces yo sigo con esta creencia, con esta convicción de que este espacio irá creciendo poco a poco y que haremos que la información llegue a muchos lugares más. Qué padre es informarnos, ¿no? A mí me encanta. Este programa en específico lo disfruté mucho. Ahorita bromeé, no bromeé. Bueno, con lo de Erika Kirk, cero es broma. O sea, ya no puede ser una tradwife, ya no tiene marido. Yo sé, es una broma de mal gusto, es una broma muy sarcástica, humor negro, no me importa. Yo esta semana sentí como otra vez esa furia. O sea, y yo les digo desde ahorita, si yo empiezo a ver que un movimiento como estos, en donde están poniendo en jaque nuestros derechos como mujeres, que sepan que voy a armar un desmadre. Es algo que no me voy a permitir, no voy a permitir. Es una causa que a mí me atraviesa, me preocupa. Entiendo muy bien de dónde viene. Y por eso es que, más allá de traérselos como un segmento de semanalmente, tomamos la decisión de hacer un especial. Entonces, lo estamos preparando. Voy a hacer un especial sobre el tema de las tradwives, de esta corriente ideológica en donde están constantemente verbalizando ideas de que las mujeres ya no tengamos derecho al voto, en donde a mí me preocupó un montón ver que en Texas hubo una convocatoria de 3,000 mujeres y en donde digo, madre mía, tenemos un inmenso trabajo enfrente. En donde estas críticas constructivas que yo he hecho del movimiento feminista me parece que recobran cierta relevancia, no porque las diga yo, sino porque creo que hay que ser muy estratégicas. Y durante mucho tiempo se ha perdido el foco por estarnos peleando por quién es más feminista, por en qué definición estás. Si algo tenemos garantizado es que nuestros derechos no están escritos en piedra. Y o nos organizamos y empezamos a hacer pedagogía en el sentido de por qué es algo importante, o les juro que este tipo de corrientes ideológicas van a crecer. Porque aparte tienen el respaldo de algo que no podemos controlar. El respaldo de una maquinaria gigantesca que hoy moldea la forma en la que nos informamos, la forma en la que hoy funciona la propaganda, la información, que son los algoritmos y las cámaras de eco. Y yo tengo muchísimas sospechas de dónde vienen este tipo de corrientes, en donde también hay algo bien importante que podemos empezar a analizar a raíz de la disminución de las tasas de natalidad. Yo creo que Clemente y yo sí somos una amenaza porque yo aquí traigo como que es la crazy... ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Clemente! ¡Wow! ¡Participación estelar! ¡No lo puedo creer! Lo hiciste súper bien. ¡Felicidades! Ya ves, así a lo mejor Instinct iba a querer patrocinar tus croquetitas, tus alimentos húmedos. No lo puedo creer. Te juro que momento estelar. Hasta quiero que lo pongas de que en slow motion, de que ¡pum! Increíble. Estoy feliz. Les voy a contar algo padrísimo que me pasó el viernes. Bulgari, sí, como lo escuchan, Bulgari, la casa de moda, me invitó para entrevistar a Santi Jiménez en un evento. Cuando recibí la invitación, ¡ay, qué pasó! ¡Ay! Tu aportación está siendo maravillosa, Clemente. ¿Ya nos diste salto acrobático? ¿Ya nos diste silla? Y ya nos dio estornudo. ¿Se escuchó? ¡Ay, no! Es lo más tierno, ¿verdad? Yo amo cuando estornuda. Bueno, a ver, Clemente, no me distraigas. Tengo que platicar lo que pasó con Santi Jiménez. Bueno, yo cuando recibí la información me emocioné demasiado porque dije, wow, no lo puedo creer. Se están mezclando y conjugando mis mundos. Moda, fútbol, entrevista. Faltó como tema político, pero ¿qué creen? La política está en todos lados. Y fue algo increíble. Yo les voy a confesar que volví a sentir el rush, el gozo y lo que me encanta entrevistar. La clave es que esté genuinamente interesada por la persona que tengo enfrente y por conocerla.
Y he de decirles que me encantó conocer a Santi Jiménez. De pronto decía, ¿por qué no estoy grabando esto? Como que eran estas conversaciones de qué tienen ellos como jugadores y cómo lo vivieron ahorita en el Mundial, que me platicara la emoción que sentían todos los jugadores previo a salir al campo, cómo entre ellos incluso llegaron a platicar que en el momento de estar entonando el himno nacional se les quebraba la voz, pero cómo estás tú lidiando con la emoción de que, a ver, no puedo llorar enfrente del rival, me tiene que ver tough, me tiene que ver fuerte. Me fascinó, aprendí mucho platicando con él. Yo no sabía que a los 17 años había tenido una trombosis y que le habían dicho que no iba a volver a jugar fútbol, y ahorita a sus 25 años está en el Milan. Me pareció una plática muy, muy, muy linda. Insisto, de esas que digo, ¿por qué no la grabé? Y con eso inauguré mi primera entrevista en vivo y lo disfruté demasiado. Lo disfruté mucho y ¿saben qué? Me gustó mucho que Bulgari se abriera a que yo tuviera esta conversación, porque de pronto, no sé, siento que hay muchos que han tenido enfrente de sí a personalidades, a talentos que son muy interesantes y luego se quedan con una conversación muy superficial. Y a mí ya saben que me encanta ir hacia hasta adentro de que tras, casi de que ¿cuándo lloraste por primera vez en tu vida? Cuéntame qué sentiste. Estaba muy emocionada y la verdad me encanta. O sea, me encanta cuando me mueve tanto una conversación, cuando tengo tanto interés, tanta curiosidad. Y entonces como que me entró otra vez ya el gusanito de volver a entrevistar. Y les voy a decir algo acá, mis reales, ya lo estoy preparando, ya está la idea, ya está todo. Lo único que falta es que yo termine unos proyectos que tengo y entonces que diga, me voy a dedicar 3 semanas a sacar todo el conocimiento, a conversar, a entrevistar y con eso regresar. Pero ya les iré diciendo, yo les diré poco a poco. Otras cosas importantes, tristísimo, oigan, el 14 de julio fue el día de la Bastilla y pues ese día también jugaba Francia contra España y pues yo andaba, ya saben, yo bien pilas. Yo les había dicho la semana pasada que el Kiki Mbappé, que Dembélé, que la madre, pues perdieron. Yo estaba traumada, decía, no lo puedo creer, ¿qué pasó? Haz de cuenta que se quedaron así todos en espasmo. ¿Qué pasó? Y decía, en la torre había una celebración en la residencia francesa en donde la embajadora Delphine Borion me invitó, bisous a Delphine y a todo el equipo consular de Francia en México, que me encanta colaborar con ellos. De hecho, tengo algo padrísimo que voy a hacer con ellos en noviembre, luego les platico. Y pues como que llegué al evento y sí, yo veía a todos los franceses medio que agüitadillos. Y yo, chicos, los entiendo, estuvimos ahí, yo pensé que Francia iba a ser el campeón del mundo. A estas alturas sabemos quién es el campeón del mundo. Yo no sé, no tengo idea. Yo nada más sé que ayer, yo me estoy anticipando, ayer disfruté enormemente ver a Messi. No sé si sabían que soy una gran admiradora de Messi. Ya lo había dicho aquí, creo que no. Lo admiro muchísimo. Estoy feliz que Zidane va a ser el nuevo director técnico de la selección francesa. Increíble. Y les voy a platicar que mi nueva obsesión, no es nueva obsesión, sino mi obsesión en el mundial fue Zlatan Ibrahimovic. Qué buen contenido hizo desde Fox. O sea, a mí Zlatan siempre me ha gustado este arrojo. Le vale gorro, Zlatan is the best, o sea, me encanta como que siento, cuando veo a Zlatan, las personas que veo, analizo y digo, yo creo que como él mismo se lo repite tanto de que yo soy el mejor y todos MLP y yo aquí tras, él se la cree. Y aparte porque dices, bueno, luego hay quien manifiesta en su casa de que soy una no, pero ya cuando sales de que no, yo soy una y yo soy la mejor y yo esto y yo lo otro, digo, hay de tener una capacidad de configuración mental mucho más amplia porque el Zlatan sale con unos tamañones a decir lo que es y digo, wow, respect. El punto es que la fiesta en la casa francesa, pues yo veía a todos caras largas y de que pues bueno, nosotros estuvimos ahí, lo sentimos, aparte éramos país anfitrión y bueno, estábamos acá, party, tin. Voy a desvariar una cosa bien rápida. Veo en la foto de Messi y Yamal que está bajo el pato Merlín. No lo sé, o sea, fue todo demasiado bizarro. Pónganme aquí la foto. Trin, ahí está el pato. O sea, ¿quién se iba a imaginar que ese pato, en el mismo año en donde Lamine Yamal y Messi se van a enfrentar a una final, Patito Merlín iba a ser toda una figura reconocida en este país? Lo que quiero decirles es que yo lo voy a decir, la verdad. Tome nota, porque yo sé que me siguen aquí muchas personas del Círculo Rojo que andan en ámbitos políticos públicos. Oigan, sí estuvo muy mal que estuvo invitado el canciller Roberto Velasco. Me parece espectacular que fue, pero
parte de ostentar el cargo es representar a nuestro país. Y Roberto Velasco llegó 2 horas tarde. No sé a qué hora lo convocaron. Lo único que sí sé, o sea, porque a lo mejor lo convocaron más tarde, lo que sí sé es que todo el cuerpo consular francés se le percibía visiblemente nervioso, hasta cierto punto pues molesto, porque tenían a la gente esperando y porque en efecto tenían un itinerario que seguir. Y sí creo que es bien importante porque todo esto habla de nuestro país, habla de lo profesional. Yo sé que Roberto es un profesional, me queda clarísimo, no tengo la menor duda, pero sí son esos detalles que hay que cuidar. Ya lo dije, lo saqué de mi ronco pecho. Este programa ya estuvo muy largo, lo disfruté demasiado, espero que ustedes también. Y sin más, decirles que pues yo no estoy disfrutando ver a mis Tigres porque nos fue muy mal. Y yo ya pasé el Mundial oficialmente a la siempre espantosa Liga MX. Y creo que ya, con eso hoy podemos dar ya por... Si me ven muy arreglada hoy es porque me arregló Ana Uribe, a quien le mando un beso enorme, aprovechando que tuve, pues es que el viernes, pues hoy en la mañana entrevisté a Santi Jiménez y por eso estoy aquí después y grabé mucho más tarde, es no tardísimo aquí por hablar, entonces hoy en la mañana fui con Ana, me arregló y dije, increíble, 2 pájaros de un tiro, así ustedes me ven un poco más aquí pimpiadona. Bueno, sin más, esto fue todo por hoy, nos vemos la próxima semana.